¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a por el segundo título de febrero. Ya habéis visto el mail, ya habéis visto el título de este vídeo. Nos vamos a meter con una de las grandes catedrales del cine. A mí es que me apetece muchísimo esta sesión. Espero que a vosotros también. Y sobre todo espero que los próximos minutos sean un aperitivo para ver una de las películas que a mí más me gustan de Ingmar Bergman porque a mí es una peli que me ha llegado siempre a lo más hondo. Me parece una película que la he visto unas cuantas veces y nunca me canso de encontrar momentos, de encontrar situaciones, de encontrar planos, de encontrar miradas, gestos, de encontrar, en definitiva, algo que me hace sentirme más y más cerca de la película cada vez que la veo. Eh, claro, todo esto que os he dicho, esto de la catedral del cine, que puede sonar vacío, nada más lejos de la realidad. Lo que yo pretendo con esta película es no plantaros un hálito de solemnidad que sea vacío, sino invitaros a entrar en el universo de un cineasta que no solamente se limita a contar historias, sino que ha construido a lo largo de toda su filmografía, de casi 50 y más, casi 60 años de carrera, una manera de mirar al ser humano. La película del próximo día 27, el próximo viernes último de febrero y último de nuestro ciclo Familias en Tensión, es Sonata de Otoño, una película de 1978. Vais a notar en las plataformas en las que miréis, sobre todo para valoraciones y demás, y reseñas, como Film Affinity y demás, que es una película que aparece con bandera de la República Federal de Alemania, es decir, la Alemania occidental. Y esto es una historia que ya os contaré en la próxima clase porque es muy interesante. Y aparte de esta, nos meteremos en bastantes más cuestiones, de las que tienen que ver con el propio Bergman y su relación tanto con Suecia como con Alemania. Pero eso ya es otra cuestión. Lo que tenemos aquí es una película que sigue un poco la estela de La Ciénaga. Nos encontramos en un espacio reducido, nos encontramos en un lugar donde la claridad es casi cruel y nos vamos a encontrar con algo que Bergman hacía como pocos conseguían hacer, lo que es convertir la intimidad en un campo de batalla y filmar la vida interior como si fuera algo físico, es decir, algo que pudiéramos tocar y que pudiéramos sentir. Bueno, sentir no se puede tocar, si fuera algo tangible. Claro, aquí la tensión no se va a dispersar, ¿no? Que sean familias en tensión no significa que la tensión se vaya por distintos derroteros, sino significa que la tensión se encierra. Si en la ciénaga el daño de esta familia se transmitía por la atmósfera que se respiraba en toda la película, la humedad, el ruido, las costumbres que ellos ya llevaban en este lugar condenado a la putrefacción, en Bergman el daño se transmite por las palabras, por las miradas y por las ausencias. Es una película concentrada casi sin exterior. O sea, realmente está todo rodado en un interior, todo rodado excepto creo que algunos planos del final. Toda está rodada en la misma estancia, toda está rodada en el mismo lugar, que es una casa, las habitaciones, un piano y sobre todo los rostros de dos actrices que son absolutamente magistrales. Lo que hacen Liv Ullmann en esta película e Ingrid Bergman son especialmente. O sea, es imposible quedarse con una de ellas, pero porque cada una construye dos personajes que son, yo creo que son de los mejores. Va a ser una película bastante desconocida o no de las más celebradas de Bergman, pero creo que son dos de las interpretaciones más poderosas que ha rodado este cineasta sueco. La premisa de la película es muy sencilla, ¿no? Charlotte, que es Ingrid Bergman, aparte una histórica Ingrid Bergman que ya está en ese otoño de su carrera y que se vuelve a Suecia para rodar con el otro Bergman, que os confieso que de pequeño, esto va a sonar un poco pedante, pero yo de pequeño los confundía. Entonces, detalles sin importancia, pero se vuelve a Suecia y rueda bueno, a Suecia, vuelve a sus orígenes, digamos, y hace una película en sueco con actores y actrices suecos y con un cineasta el más importante quizás de la historia de Suecia. Por eso es importante que cada plano de Ingrid Bergman lo atesoréis, lo veáis prácticamente como un plano único que no se va a volver a repetir. O sea, lo de Ingrid Bergman en esta película es absolutamente increíble. Y esta Charlotte, esta pianista célebre, reconocida en todo el mundo, vuelve a visitar a sus dos hijas, concretamente a su hija Eva,
Pero dentro de ese visitar a Eva también está en visitar a su otra hija, a Elena. No os voy a contar nada de lo que es la trayectoria de la película, porque eso lo iréis descubriendo según vayáis viendo la película, que por cierto os recomiendo, ya sé que lo hacéis, pero os recomiendo que la veáis seguida. O sea, son 90 minutos, no es muy larga, pero que la veáis seguida. Si hacéis un parón para verla al día siguiente, o después de comer, o luego después de cenar, o cuando sea, o primero un lunes y luego la veo el viernes antes de clase, o sea, la vais a disfrutar igual, pero el efecto, el sentimiento que va a transmitir Bergman lo habéis perdido casi por completo. Entonces os recomiendo que os sentéis, que os liberéis, que apagáis el teléfono, que os desconectéis de cualquier atisbo de la realidad de fuera, que cojáis al marido, a la mujer, a la pareja, al hijo nuevo. Esto no es una película para ver con hijos. O sí, depende. Que os cojáis a alguien o que la veáis solos y disfrutéis de la película, ya os digo. Porque es una película sobre un reencuentro que empieza con cortesía, con sonrisas y frases amables. Pero claro, todo esto en Bergman dura poco. Entonces, bajo toda esta cordialidad, bajo toda esta gran escena, esta gran secuencia en la cual Ingrid Bergman sube a la habitación que le tiene preparada a su hija, pues tras todo ello hay resentimiento, hay culpa, hay miedo y hay una necesidad desesperada de que el otro reconozca por fin el daño causado. La película es una obra sobre madres e hijas, ¿no? Que es un tema que no es de los más recurrentes en Bergman, sí, las relaciones paterno-filiales, pero justo este dardo en la diana de madre e hija, aquí es donde queda más de manifiesto. Es verdad que en otras películas sí subyacen gritos y susurros, por ejemplo, incluso en Secretos de un matrimonio también fluye también algunas cuestiones que tienen que ver con este tema, pero esta es la película que mejor demuestra todo este pensamiento, toda esta exposición de motivos que tiene Bergman a la hora de contarnos la historia de esta madre y de esta hija. Claro, es una película sobre lo que una madre puede hacer sin querer, sobre lo que una hija puede cargar durante toda una vida y sobre todo cómo el amor cuando falla deja heridas que no se cierran o que no se van a lograr cerrar con una conversación dentro de muchos años. Entonces es una película muy especial que bueno, a un modo personal muchas veces también nos toca en primera persona y es verdad que se siente esta película si hemos tenido algún tipo de relación así un poco conflictiva con nuestros padres, bien con nuestras madres. Entonces, una película muy potente porque ahí sabremos realmente desde esta primera persona cómo Bergman es capaz de inyectar esas dosis de naturalismo y de naturaleza, de humanidad y de humanismo a todo lo que es los guiones de sus películas. El título nos va a dar una pista, o sea, os preguntaréis, Sonata de Otoño, es verdad que estamos ante una película de una pianista reconocida y demás, y bueno, según podemos definir, quizás una sonata sea una forma musical, es un tipo de composición que organiza tensiones, contrastes, temas que se exponen, se desarrollan y regresan transformados, ¿no? Entonces, este es el sentido que tiene una sonata. Y luego, posteriormente, el otoño, pues sugiere madurez, sugiere declive, frío, hojas que caen, y la película avanza como una pieza musical, ¿no? Como una sonata. Lo que parece ordenado se va tensando, lo que estaba oculto va a pasar a exponerse. Y cuando creemos que ya se ha dicho todo, lo que único que nos queda es el eco. Porque Bergman no va a buscar una catarsis limpia, él busca lanzar la bomba y que la resonancia quede de ese eco, de ese vacío, de ese silencio, quede y perdure tanto en el final de la película como en el espectador. Y todo esto lo vamos a hacer en base a algo que a Bergman es como crucial y que atraviesa todo su cine, que son los rostros. Él convierte a lo largo, de hecho, que esta película también sea una manera de invitaros a rastrear su cine. Os daré también una lista de qué películas ver de Bergman. Algunas son un poco menos accesibles, otras son bastante más sencillas de entrar y posteriormente de seguir. Hay otras que son más crípticas, pero es un universo en el que merece mucho la pena entrar. Y en todo este universo, Bergman convirtió el primer plano en un lenguaje con el que hacer películas. El rostro en Bergman no es solo una emoción, es una máscara, es un esfuerzo, es resistencia.
Y Sonata de Otoño es justo una película de máscaras que se resquebrajan. La tensión no va a estallar de golpe, esto no es una película americana, ni comercial, ni nada de esto. Todo esto va a ser a base de planos que van a ir apareciendo. Son cosas que estaban en la alfombra que de repente la empezamos a mover un poco y empiezan a salir. Y lo van a hacer poco a poco. Va a llegar con silencios demasiado largos, con detalles que estaban ocultos, con frases que se van a aparecer torcidas, con correcciones pequeñas que humillan. Todo es pequeño, pero todos son detalles que se van acumulando en esas mochilas y que cuando se acumula y la mochila se llena, llega el momento en que la cortesía, los modales y la buena educación se rompe. Hay una escena que quiero que os fijéis. Quiero que os fijéis, por eso os digo que si la veis en varios trozos o si la veis incluso en dos, se parte un poco el espíritu de la película. Porque justo en el centro, justo en la mitad, hay una escena que es fundamental, que no os voy a decir cuál es, solo va a aparecer un piano, y es una escena que va a servir como de frontera entre los dos elementos narrativos de la película. Es una conversación aparentemente sobre música, pero va a haber muchos temas subyacentes en algo que dura unos 10-15 minutos de película. Algo que tiene que ver con el arte, con el poder, con el refugio, con, con la manera que tiene Bergman de situarnos o de situar a sus personajes frente al arte, frente a la exigencia. Ahí os lo dejo como un tema que tenéis que vislumbrar cuando veáis la película. Quiero que trabajemos también para esta película en el tema del villano, el tema del enemigo. Quizás quiero que hagáis vosotros también un ejercicio de deteneros ante los tres personajes principales de la película, el marido de Lee Fullman, la propia Lee Fullman, que es Eva, y el personaje de Charlotte, en este caso de Ingrid Bergman. Los tres nos lo van a poner muy fácil, porque estas tres interpretaciones, cuatro si contamos al personaje de Elena, que tiene también algunas secuencias que son absolutamente desgarradoras, pues si nos ponemos en estos cuatro análisis, quiero que nos fijemos y que intentemos trazar un mapa narrativo, un mapa del arco narrativo de estos personajes, porque ya os digo que cada uno de ellos va a ejemplificar diversos tipos de personaje. En este caso, Charlotte la estudiamos como una villana, como una enemiga, y vamos a profundizar en por qué lo es y cuáles son las formas que definen a este tipo de villanía. Claro, una es villana, la otra es buena. Los papeles se van a ir confundiendo y por eso quiero que prestéis muchísima atención a todos los detalles de guión de la película, a todas las vueltas, a toda la puesta en escena de Bergman, que os fijéis en los colores, que os fijéis en el rojo, que es un color presente en Bergman, intentéis vislumbrar cuál es su significado y que os entreguéis a la película como lo merece, porque es una obra, ya os digo, para mí es una de las obras maestras de Bergman y posiblemente una de las grandes películas de la historia del cine. Y creo que merece la pena que la traigamos a este año 2025-2026 porque ya os digo que no, espero que no os decepcione y que podamos tener una clase súper interesante. Claro, aparte de todo este arco argumental de cada uno de los personajes que quiero que os fijéis, que os detengáis, quiero que veáis la película también con dos ideas en mente. La primera es cómo cambia la temperatura de la película, como la temperatura me refiero psicológica de la película, y segundo, cómo se invierte la fuerza. Es decir, cómo un personaje pasa de ser y de tener el poder absoluto sobre todo lo que controla, a cómo cada una va a ir evolucionando y va a llegar hasta esos momentos en el que el poder cambia de manos, la fragilidad cambia de manos, todo en base a una palabra, que es la memoria. Entonces, todo este juego de Bergman es en el que nos vamos a fijar y en el que vamos a intentar centrarnos cuando veamos la película. Claro, aquí que hayamos titulado el ciclo Familias en tensión, evidentemente no implica que haya gritos, que haya un melodrama fácil, nada de eso. O sea, todo esto es tensión sostenida durante años y que durante una noche, en una escena que es también bestial, encuentra las palabras que jamás se llegaron a decir. Bergman va a filmar este momento, esta conversación, con una precisión que es casi musical y con una frialdad que no es que equivalga a la falta de emoción, sino un respeto máximo por la complejidad. Y es que en esta conversación, que es el último acto de la película, aquí no va a haber un ganador moral, tampoco hay una reparación garantizada,
sino que hay dos personas que se aman muy mal, que se hieren y que aún así necesitan seguir hablando. Vamos a entrar en la película sin juzgar demasiado rápido. Vamos a entrar en la película escuchando. No vamos a intentar decidir quién tiene la razón o quién puede llegar o si podemos ponernos de parte de uno u otro de los personajes porque creemos que en el pasado uno tuvo razón frente a otro, porque no. Vamos a centrarnos en la cabeza de Bergman, en este director, guionista, autor, dramaturgo, hombre del Renacimiento en el siglo XX en Suecia, con todo lo que eso significa, porque en Bergman el pasado no cambia. El pasado no pasa, el pasado no queda atrás, el pasado cambia de forma y vuelve. Y en Sonata de Otoño vuelve una noche. Se sienta frente a los personajes y les obliga a mirarlo. Yo creo que más o menos espero haberos generado esa curiosidad que os va a llevar a ver la película de una manera, pues como quiero que la veáis, que es disfrutándola, entre comillas, sino disfrutando del poder del cine, del poder de las imágenes y del poder de un cineasta que es único. Así que nos vemos el día 27. Espero que sea el 27, no me equivoque, 27 de febrero. Y que seamos capaces de tener un debate, un coloquio. Si podéis ver alguna película más de Bergman, pues os lo recomiendo. Si no, sería un buen momento Sonata de Otoño, centraros en Sonata de Otoño para no distraer la cabeza, y ya después os emplazo a una lista de películas que nos puedan ayudar a entender y a adentrarnos, a los que no tengáis muy trabajado a Bergman y a los que sí, pues también, qué es y qué implica el cine de un cineasta, de un artista que fue absolutamente irrepetible. Bueno, la verdad es que no lo tenía preparado, pero sí que os puedo adelantar a lo mejor una lectura que no tengo por aquí, pero bueno, me voy a levantar porque total, esto está bien. Son las cosas del directo. Que es este. Aquí se ve. Ingmar Bergman, Linterna Mágica, son las memorias del director. Igual que os recomendé Mi último suspiro de Luis Buñuel, pues evidentemente este libro es un buen y maravilloso punto de partida y una de las lecturas imprescindibles para todo amante del cine. Aquí Bergman se desnuda personal y artísticamente y nos cuenta un poco todos los detalles más relevantes de toda su carrera. Ya os digo, os lo recomiendo muchísimo para adentraros en la filmografía de Bergman, y mientras tanto disfrutad de Sonata de Otoño, disfrutad de dos actrices que son tremendas y disfrutad de una catedral del cine como es Sonata de Otoño. Nos vemos el próximo día 27.